Dios te bendiga grandemente, Dios te guarde. Tu hermana Yuberkis Cordero de este lado, derribando fortalezas y edificando el reino de Dios en tu vida y en tu corazón. En el día de hoy vamos a tener un episodio más o un programa más de la sección Sabiduría Bíblica. Y hoy vamos a hablar con el tema como pecado de adivinación es la rebelión. Ese es el tema que vamos a hablar en el día de hoy. Y les recuerdo, ¿verdad?, que esta sección Sabiduría Bíblica, en ella lo que hacemos es que tomamos una frase bíblica y analizamos esta frase bíblica a profundidad. También, otra cosa que hacemos es que tomamos esta frase bíblica y la aplicamos como una enseñanza o una lección que podemos sacar de ella para nosotros, para aprender, para aplicarla a nuestras vidas. Y así podemos, ¿verdad?, poner en práctica lo que nos dice la palabra de Dios o recibir advertencia o un buen consejo de una frase bíblica. Y la frase bíblica de hoy, vuelvo y la repito, es: como pecado de adivinación es la rebelión. Esta frase nosotros las encontramos, ¿verdad?, en 1 de Samuel, su capítulo 15 y su verso 23. Yo quiero leer desde el verso 22 para que veamos la frase en el contexto. Aquí, ¿verdad?, está hablándole Samuel a Saúl, después de que Saúl desobedeció y Dios lo rechazó. Y el verso 22 comienza diciendo: y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Estos dos versos, ¿verdad?, fueron las palabras que Samuel, de parte de Dios, le dijo al rey Saúl después que Saúl desobedeció el mandato de Dios. Y entonces vamos a analizar esta frase. Vamos a ver. Yo quiero que nos concentremos y la enseñanza, ¿verdad?, que vamos a sacar de aquí, o vamos a decir así, lo que queremos entender es cómo o en qué se parece este pecado a la rebelión. Es decir, ¿en qué se parece el pecado de adivinación a la rebelión? ¿Cuál es el parecido que hay entre estos dos? Y en eso nos vamos, ¿verdad?, a enfocar. Vamos a sacar la enseñanza desde ese punto de vista. Ok. La persona que es rebelde, lo primero que debemos conocer es: se rebela contra la voluntad de Dios. Esta persona hace su propia voluntad, o mejor dicho, esta persona sigue todo lo que es contrario a la voluntad de Dios. Y esto incluye seguir la dirección de espíritus malignos. También puede ser que la persona siga simplemente su propia dirección. Pero cuando una persona sigue su propia dirección y rechaza la de Dios, al final o en el camino, ¿verdad?, esto va a ser aprovechado por el enemigo para tratar de que la persona, ¿verdad?, se desvíe a hacer otras cosas que son peores y otras cosas que son influidas por espíritus malignos. Entonces, rebelión es lo mismo que seguir la voz contraria a lo que Dios dice. Y esta voz está representada generalmente por el reino de las tinieblas, ¿verdad? Puede comenzar la persona misma tratando de hacer su propia voluntad, pero al final va a terminar haciendo la voluntad del enemigo, porque aquí no hay puntos medios. O somos influidos por Dios o somos influidos por el enemigo. Entonces vamos a ver, una persona bajo rebelión va a estar totalmente opuesta a Dios. Y cuando alguien está opuesto a Dios, está exactamente del otro lado, haciendo la voluntad del otro. Por eso la rebelión es como pecado de adivinación, porque la adivinación es la dirección, y yo quiero que le prestes atención a esto. La adivinación es la dirección o guía provista por el enemigo, contrario a la dirección provista por Dios
que nos viene a través de la revelación y de la palabra. Permanecer en rebelión es lo mismo que abrir una puerta para que la dirección que debe venir de Dios venga exactamente de su contrario, para seguir un camino que enfrenta y contradice lo que Dios dice. La rebelión es la puerta de la adivinación. Una persona que se rebela está abriendo la puerta a la adivinación. Por esa puerta llamada rebelión entra la adivinación. Las personas que actúan bajo adivinación buscan la dirección en lo oculto, en lo opuesto a Dios. Y todo aquel que es rebelde hace exactamente o justamente eso. Le da la espalda a la dirección de Dios y a la voluntad de Dios para seguir una voluntad contraria a la de Dios. Entonces podemos ver que en el momento en que se dice esto en la palabra de Dios, ¿verdad? Esta frase que nosotros estamos analizando hoy, que está en 1 de Samuel 15:23, en este momento, en el contexto en el que esta expresión aparece, más adelante termina diciendo, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová. Es decir, la persona que está bajo esta condición de rebelión ha desechado la palabra de Dios, ha desechado su voluntad y ha seguido la suya propia o la del enemigo. Entonces, entrar en rebelión es entrar en guerra contra la voluntad de Dios, es desafiar la voluntad de Dios. Entonces, en resumen, podemos decir que la similitud que hay entre el pecado de adivinación y la rebelión es que ambos siguen la dirección contraria a la voluntad de Dios. La persona decide rechazar la voluntad de Dios y seguir la voluntad contraria a la de Dios. Lógicamente que va a ser provista por el enemigo. Entonces esta es la similitud que hay. Por eso una persona que entra en rebelión, entra en guerra contra Dios y desafía a Dios y abre la puerta de par en par a la dirección que viene del enemigo. Abre la puerta de par en par a recibir la guía que viene de los espíritus malignos. Entonces, tomando, ¿verdad?, este análisis que hemos hecho, esto nos ayuda a profundizar un poco más en la verdad y a cuidarnos de esta área. Y que si vemos algún desvío, como decía David, examíname, Señor, y ve si hay en mi camino de perversidad. Pidámosle a Dios si por ahí hay alguna similitud o algún pequeño desvío hacia ese camino de la rebelión. Líbrame, Señor. Todo camino de perversidad sea quitado y sea eliminado para que yo pueda seguir tu voluntad. Amén. Dios les bendiga y Dios les guarde grandemente. Esta fue una nueva entrega, ¿verdad?, de esta sección, Sabiduría Bíblica. Yo espero, ¿verdad?, que haya sido de bendición para tu vida. Y si la puedes compartir para que alguien pueda, pues, escuchar estas palabras y le puedan ser de bendición, pues yo creo que sería una buena decisión. Dios te guarde grandemente y Dios te bendiga. Nos vemos, ¿verdad?, en la próxima Sabiduría Bíblica, pero también en los próximos, ¿verdad?, temas que vamos a tratar, aunque no sean de esta sección. Yo te espero, ¿verdad?, por el canal. Te suscribas si no te has suscrito y active la campanita para que te lleguen las notificaciones. Dios te guarde grandemente y Dios te bendiga. Recibe un abrazo. Seguimos derribando fortalezas y edificando el reino de Dios en tu vida y en tu corazón. Muchas bendiciones.